que es lo que nos transforma, lo que nos aviva. Estábamos hablando acerca de que todas las potestades han sido formadas en el agua. Para que usted y yo vengamos a este mundo, estuvimos en el cielo con el Padre y fuimos dados a luz por medio de un medio acuoso. Pero no todas las aguas son buenas. Hoy vamos a hablar acerca del misterio del Nilo. El Nilo, que se encuentra formado por dos vertientes. Hay dos vertientes en el segundo río más largo. El segundo es el río Nilo. Y este río tiene dos vertientes y dos sistemas de almacenamiento. Uno es el Nilo Azul, que se encuentra en Etiopía, y el otro es el río Nilo Blanco, que se encuentra en Burundi. Y podemos ver cómo hay dos vertientes, hay dos simientes. Y el número 2 en la Biblia es muy importante, usted va a entender por qué. La Biblia nos habla acerca de que la cruz estaba formada de dos palos, ¿verdad? Eran dos los de la cruz de Jesús. ¿Por qué dos? Porque el palo que estaba horizontal estaba hablando de que Dios traía salvación a todo el mundo que en ese momento se encontraba presente en la creación. Y el palo vertical está hablando de que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos conecta a nosotros y conecta a nuestras generaciones. Nos conecta con Dios. Recuerde que dice la palabra que nosotros hemos sido insertados en el olivo, que está el pueblo de Israel, a quien Dios le dio la promesa, y estamos usted y yo, que somos los gentiles, que no somos judíos, que no nacimos judíos, pero que por medio de la fe en Jesucristo hemos sido insertados al pueblo de Dios. Y esa es una representación en la segunda vara. Y la figura número 3 nos habla de un antes y un después en Cristo. Nos habla de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Nos habla de lo que fue la vida durante la ley, en la cual nadie podía agradar al Señor ni ser salvo por medio de la ley. Y nos habla acerca de la gracia, de la salvación que hoy usted y yo tenemos en Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces ahora yo creo que usted va a entender mejor el significado profético que tiene que el río Nilo, que es el río que alimentaba todas las aguas del Medio Oriente, tenga dos vertientes. Dice la palabra en Génesis 25, había dos niños que luchaban dentro de su vientre, y Dios le dijo: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Estamos hablando de Esaú y de Israel, y es el padre de todos los judíos. De él nacieron las 12 tribus, dos simientes en tu seno. Entonces podemos ver cómo en lo espiritual el número 2 es algo que nos impacta. ¿Por qué? Porque habla la Biblia acerca de un cielo y de un infierno. Habla la Biblia acerca de serle fieles al Dios vivo o de andar tras otros ídolos y tras otros dioses. Habla la Biblia acerca de salvación o condenación eterna. Dios es un Dios de dos vertientes. ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? Dice la palabra, porque hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El angosto te va a llevar a la salvación eterna y el ancho a la perdición. Ahora con esto vamos a entender mejor por qué hay dos sistemas fluviales en el Nilo. Porque lo bueno del Nilo significa que gracias a él hubo bendición y hubo prosperidad en toda esa tierra. Gracias al río Nilo las culturas florecieron. Gracias al río Nilo hubo prosperidad y se levantaron las cosechas y los animales tenían en dónde beber. Gracias a la prosperidad del Nilo, si usted lee historia, verá que las antiguas civilizaciones iban buscando en dónde se iban a asentar, y siempre se asentaban donde había agua, y no agua salada, porque en el agua salada no puede haber cultivo. Entonces ellos buscaban los ríos. Por eso el río Nilo floreció en todas sus culturas y en todas sus civilizaciones. Y usted dirá, esa fue una bendición. Sí, sí lo fue. Pero ¿qué más se gestó en el Nilo?
¿Qué más se gestó en la otra vertiente que podemos ver? Sabemos que el río, que Egipto, la cultura egipcia, fue una fuente inagotable de idolatría y de pecado delante de Dios. Egipto, en lo espiritual, representa el mundo lleno de pecado en el cual usted y yo nos encontramos. Egipto representa todas las tentaciones que usted y yo tenemos todo el tiempo. Todas esas amistades que vienen y nos invitan a algo muy atractivo, pero que sabemos que no va a tener un buen final. Eso representa Egipto para usted y para mí en este mundo en el cual nos encontramos. Ese es el espíritu de Egipto que está dominando esta tierra y al cual usted y yo nos tenemos que resistir a partir de las verdades del reino que hoy estamos conociendo. Recuerde que nosotros éramos espíritu, dice la Biblia que éramos espíritu. Por eso dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos. A usted Dios ya lo conocía desde antes de que viniera a esta tierra y tenía un propósito y tenía un llamado para su vida. Así que deje de pensar que no es importante, que a lo mejor Dios no lo ve, que como usted no sirve al Señor, pues quién sabe si Dios se acuerde que usted existe, porque dice la Biblia que usted ya estaba en el plan de Dios, estaba en su corazón, Él ya tenía un propósito para usted. ¿Y cómo vino a esta tierra? ¿Verdad? Estuvimos en el vientre de nuestra madre y por medio de las aguas fuimos paridos, usted y yo, al igual que muchísimas especies. Dice la ciencia que la vida se gestó en el agua, que todas las bacterias y moléculas se gestaron en el agua y esto dio vida a toda la naturaleza que hoy usted y yo conocemos. ¿Qué significa en lo espiritual? No, pues sí, yo ya nací en lo natural, pero en lo espiritual dice la palabra que usted y yo tenemos que pasar por las aguas para ser salvos. Dice la palabra que el que crea en el Señor Jesucristo y se bautizare será salvo. Es necesario pasar por las aguas del Espíritu Santo para poder ser salvos y poder estar en el seno del Señor. Así que podemos ver cómo lo que pasa en lo natural es una representación de nuestro diseño espiritual delante del Señor. Y fíjese muy bien qué pasa en las aguas. La clase pasada hablábamos acerca de que Dios utilizó el agua para purificar la tierra por medio del diluvio. ¿Qué pasó con todos esos espíritus? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que había gigantes. Y si usted estudia la mitología, estudia historia, estudia antropología, va a ver que eso es verdad. Había gigantes en la tierra. Había gente con un nivel de pecado impresionante y Dios mandó un diluvio y toda esa gente murió. Y todos esos espíritus quedaron encerrados en las aguas. Todos esos espíritus murieron en lo físico, pero en lo espiritual quedaron atrapados en las aguas de la tierra. Y fue la cárcel para ellos. Así que podemos ver que hay aguas espirituales y hay aguas naturales. Hay aguas malditas y hay aguas que provienen del Señor. Dice el salmista David, mi alma tiene sed de ti. ¿De qué? Del agua viva que nos da Jesucristo, de la palabra del Señor. Hay una sed por un agua natural, pero también espiritual. El agua está en todas las dimensiones. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en el cielo hay un mar, hay aguas en el cielo. Hay aguas de reposo. Dice la palabra, hacia aguas de reposo me pastoreará. Hay aguas de reposo y de tranquilidad en donde usted y yo podemos reposar en el Señor. Hay aguas de tranquilidad en donde si usted y yo nos sumergimos podemos ver la gloria y la paz que Dios nos da. Cuando dice la palabra, estad quietos y ven que yo soy Dios. Hay aguas de reposo donde Dios nos dice, tú solamente tienes que descansar en mí y en mi palabra. Si el Señor dice que Él va a salvar a mis hijos, Él lo va a hacer. Y no se va a apurar más entre más yo me preocupe, al contrario. Si Dios ha dicho que Él me va a prosperar, Él lo va a hacer. Y no tiene nada que ver que yo me esté preocupando. Hay que poner las manos en el arado, pero con fe, con confianza y con tranquilidad. Y no con desánimo, no con preocupación ni con tronada de dedos. A eso se refieren las aguas de reposo. De ver la palabra de Dios, aplicarla en mi vida, creerla y caminar en ella sabiendo que Él es el que va a hacer.
Y tenemos dos tipos diferentes de aguas que dice la palabra en Génesis 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero también dice que Él separó, dijo: haya expansión y sepárense las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Hay aguas celestiales que vienen del Padre y hay aguas que están en este mundo contaminadas. La clase pasada veíamos acerca de que una molécula pura, al momento de que se congela, es como un copo de nieve impresionante y precioso. Y que con la más mínima contaminación, cuando se congela esa misma gota, se vuelve turbia y pareciera como una bacteria horrorosa. Hay aguas que son del cielo y hay aguas malditas de las cuales la Biblia nos advierte. Es importante saber que hay aguas llenas de todo lo malo de lo que Dios nos ha querido limpiar. Y usted y yo tenemos que correr de eso. ¿Qué pasó? La clase pasada hablábamos acerca de que cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, Dios lo hizo con dos finalidades. La vez pasada solo le expliqué una. El pueblo tenía que ser bautizado. El pueblo de Dios tenía que ser pasado por las aguas del bautismo. El pueblo de Dios tenía que ser transformado por medio de las aguas del Espíritu Santo para poder llegar al cumplimiento de su promesa. Porque el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Usted y yo nos juntamos con alguien que dice groserías y en una semana ya estamos hablando igual. Usted y yo nos juntamos con alguien que se vista de manera diferente y en un mes ya tenemos una prendita parecida a la de la amiga. Somos contaminables, por eso necesitamos estar conectados a la fuente de agua viva que es el Señor. A veces queremos salvar nuestro matrimonio, pero nos empezamos a juntar con alguien que nos dice: ¿cómo crees? Estás loca, ten dignidad, ya déjalo. ¿No te crees suficiente de conseguirte otro mejor o qué? ¿No? Y en 3 días usted ya está considerando la posibilidad de dejar de pelear por su matrimonio por lo que alguien más le empezó a inducir. Somos contaminables. Por eso dice la palabra que tenemos que estar conectados a la fuente de agua viva que es el Señor. Usted y yo tenemos que estar en la presencia del Padre limpiando nuestras aguas constantemente porque somos contaminables. Usted y yo debemos de depender todo el tiempo del Señor. Y número 2, después de que pasó el pueblo de Israel por el mar, ¿quiénes venían atrás del pueblo de Israel? Los egipcios. Pero los egipcios que acababan de perder a su primogénito. Dice la Biblia que solo murieron los hombres, los varones primogénitos. ¿Cómo cree usted que estaba el corazón de esos padres cuyos hijos primogénitos acababan de perder la vida? Con deseos de venganza, con odio, con coraje, con impotencia, más todo lo que ya traían, porque eran idólatras, eran brujos, eran hechiceros, eran fornicarios, ahora échele. Y aparte esos sentimientos estaban a flor de piel, porque no es lo mismo decir perdí a mi hijo hace 2 años, a decir lo perdí hace unas horas, a causa del Dios que está guiando a todos estos. Porque dice la palabra que el pueblo de Israel no perdió a un solo hijo y que aún los egipcios que creyeron en el Dios de Israel y se resguardaron en las casas junto con los hebreos tampoco perdieron a ningún hijo. ¿Cómo cree usted que estaba esta gente enfurecida? Dios tenía que enterrar. Y todo el ejército de Egipto quedó sepultado bajo las aguas. Y métase a internet, hay evidencia geológica de que en el Mar Rojo hay fósiles de carruajes, de marcas de carruajes y de caballos y de gente. Está documentado, revíselo en internet. Hay evidencia geológica, antropológica, científica de que lo que dice la Biblia fue realidad. En esos tiempos Dios enterró todos esos espíritus. La gente murió en lo natural, pero los espíritus que estaban en ellos
quedaron enterrados en esas aguas. Y déjeme decirle una cosa, el espíritu no muere, los espíritus no mueren, por eso su espíritu tiene promesa de vida eterna, y los espíritus demoníacos también tienen un lugar asignado cuando Cristo venga. Entonces sabemos y reafirmamos de acuerdo a la palabra que hay aguas de bendición y hay aguas de maldición. Dice la palabra en 2 de Reyes 2:21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová. Y déjenme hacer un paréntesis, tenemos nuestra enseñanza acerca del poder de la sal. No es echar por echar, es en el nombre de Cristo, por instrucción del Señor. Por eso aquí dice: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Dios nos está diciendo: hay aguas de enfermedad, pero yo las puedo sanar. Hay aguas de maldición, pero yo puedo crear bendición en donde tú has caminado mal. Hay aguas de encarcelamiento, pero yo mandé a Cristo para que fueran libres. Hay aguas de maldición que yo puedo convertir en bendición, dice el Señor. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué significa hasta hoy? Que cuando usted y yo caminamos en la bendición del Señor, y que cuando usted y yo le creemos al Padre y nos esforzamos y estamos en la brecha, hay bendición generacional. Por eso dice la Biblia: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y doy bendición hasta por 1000 generaciones de los que me aman, me obedecen y bendicen mi nombre. Lo que usted y yo hacemos hoy trae un futuro de bendición o de maldición para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Cuando somos conscientes de lo que estamos fincando en lo espiritual, usted y yo, en base a la palabra, podemos tomar mejores decisiones. Porque a veces decimos: bueno, pues yo como quiera, ¿verdad? Pero ¿y tus hijos? No, pues uno ya la regó, ¿verdad? Pues ya qué. Pero ¿y tus hijos? Bueno, pues mira, yo como quiera aguanto. Pero ¿y tus hijos? ¿Qué estamos fincando para nuestros hijos? ¿Qué tipo de aguas estamos bebiendo en este momento? Dice la palabra, Génesis 26:2, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Egipto es lo bajo. Egipto está abajo, donde está el infierno. Bajar a Egipto es bajar al infierno, es coquetear con lo que puede traer maldición para tu vida. No desciendas, le dijo Dios a su siervo. Habita en la tierra que yo te diré. Usted y yo a veces queremos hacer lo que queremos. Y aquí el Señor está diciendo: no bajes. Hay maldición allá abajo. Hay perdición allá abajo. Ve a donde yo te diga, y para eso hace falta fe. Para hacer lo que nos dice el Señor sin ver enfrente lo que hay, hace falta fe. Por eso dice la palabra: Abraham le creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. ¿Para dónde estamos sumando usted y yo en esta mañana? ¿Para dónde estamos dirigiendo nuestra vida? Habita como forastero en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra: ustedes están en el mundo, pero no son de aquí. Nosotros somos de Cristo, aunque estemos viviendo en esta tierra llena de contaminación y llena de confusión. Nosotros somos forasteros porque estamos aquí de paso, pero nuestra promesa es la vida eterna con Cristo allá arriba. En esta tierra usted y yo vamos a estar unos años, pero ¿dónde vamos a pasar toda la eternidad? Disfruta, porque vida solo hay una. Y yo te diría: alíñate, porque la oportunidad de ganar la vida eterna con Cristo y estar en el cielo, tú y toda tu generación, esa oportunidad solamente la tienes aquí en esta tierra, y es una vez nada más. Dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Si usted y yo respiramos, usted y yo hoy tenemos la oportunidad de alinearnos y decirle al Señor: Señor, limpia mis aguas. Limpia mis
aguas, alinea mi generación, muéveme en bendición, dirígeme tú, aunque sea forastero en esa tierra. Y dice la palabra, y estaré contigo y te bendeciré. Usted quiere ser bendecido de parte de Dios, no sea parte de este mundo. Sí, sí está buena la música de aquí, pero son demonios que estamos invocando en nuestra casa. Ay, pero es que ¿por qué llegó el pleito a mi casa? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás oyendo? Es que mi hija ya se viste como si fuera no sé qué que están viendo en tu casa. Es que mi hijo ya quiere vender no sé qué que narcoseries están viendo. Es que mi hija ya anda ahí con la ouija. ¿Qué series está viendo? ¿Con quién se está juntando? ¿Qué está cantando? Dice el Señor, habita como forastero. Hay muchas cosas que son costumbre, pero que dice la palabra son caminos de perdición. Es tiempo que usted y yo caminemos en fe, tomemos decisiones y nos alineemos por nosotros y por nuestras generaciones. Y dice la gente, ay, no es para tanto, poquito, ¿no? Pero ¿qué vimos la clase pasada? Que una pequeña molécula de contaminación echa a perder toda el agua y a la hora de que se congela son unas partículas totalmente deshechas y desintegradas. Dice la palabra que Él viene por una novia limpia y sin mancha. Empecemos a limpiar nuestras aguas. Yo busqué esa palabra en el hebreo y significa yarad. La palabra no desciende, significa yarad. Significa descender. ¿Qué es descender? Ir hacia abajo. Pero fíjese muy bien, a una región más baja. ¿Quieres caminar más bajo? Sigue con lo que estás haciendo. Ay, pero si nada más es tantita marihuana que tiene, pues es natural. La marihuana es la puerta de entrada a todas las demás drogas. Así que no se trata de un tantito, se trata de que estás contaminando el agua que hay en ti, después va a ser difícil poderte vaciar de eso. Ay, pero ¿qué tiene? Nada más es un mensaje por WhatsApp. Así empiezan todas las relaciones, y si no, métete al internet. Matrimonios que se conocieron en internet, y vas a ver cuántas familias deshechas. Ay, pero si una vez no creo que pase nada, métete al internet. Personas que tuvieron hijos a la primera vez. No empieces a coquetear con aguas que no te corresponden. Dice, descender, caer bajo, apartar. Estas son unas definiciones de la palabra en hebreo, apartar. Dice la palabra que usted y yo hemos sido apartados para Cristo. Si nosotros empezamos a coquetear con el pecado, ese nos va a apartar de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Hay gente que no está aquí porque tiene vergüenza por la forma en la que vive. Y esa mentalidad y esa mentira no le permiten estar en la presencia. Porque sabe que está manchada, que tiene mal sus aguas. Dice, desarmar lo que Cristo ha construido en ti y en tu vida, tu familia, tu bendición. No permitas que venga nadie y lo desarme. Ese negocio que el Señor te entregó, no permitas que venga nadie y lo desarme. Eso que te ha costado trabajo construir, no permitas que venga nadie y lo desarme. Y fíjate, a mí me impactó, después dice descendencia. Hay maldición para tu generación. Ay, es que mi hijo ya se droga. Bueno, yo también, ¿no? Pero cuando estaba chavo, ¿qué fincaste para lo que hoy se está manifestando? Es que yo tuve que trabajar de esto para darles de comer a mis hijos y mis hijas no tienen necesidad y ya están haciendo lo mismo. ¿Qué fincaste para tu generación? No coqueteemos con Egipto, no nos sumerjamos en las aguas de Egipto. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, restáurame, límpiame y lávame. Dice la palabra en Ezequiel 29, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. O estás en el mundo haciendo lo que el mundo dice, o estás con el Señor agradando al Señor. Porque dice la palabra, yo Jehová de los ejércitos estoy contra ti, estoy en contra tuya.
El gran dragón que yace en medio de sus ríos. El espíritu de Egipto es un dragón devorador. Dragón es sinónimo de serpiente y serpiente es Satanás. Cada vez que usted vea la palabra dragón en la Biblia, se refiere a Satanás. Es un espíritu satánico. Dice, el cual yace en medio de sus ríos. O sea, hay ríos donde habita el diablo. El cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Sabemos que Dios es el creador de todo. El espíritu de Egipto es un espíritu de soberbia. El espíritu de Egipto es el que dice, yo tengo este negocio porque yo le he trabajado. Yo tengo este matrimonio porque yo estoy tan bonita que pues cómo no iba a caer este hombre, ¿no? El espíritu de Egipto es el que te hace creer que es por tus fuerzas. Cuando la Biblia dice que todo es por la gracia del Señor y por su misericordia derramada en nuestras vidas. El espíritu de Egipto es un espíritu de altivez. Y fíjate lo que dice el Señor: yo pues pondré garfios en sus quijadas y pegaré los peces de tus ríos en tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos. Usted y yo no queremos ser desechados, ¿verdad que no? Te sacaré, y más abajo dice, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. ¿Qué significa? Y los voy a abandonar a ti y a toda tu descendencia y a tus hijos y a tus amigos y a todos los que te sigan la corriente. No nada más te vas a perder tú, se va a perder tu generación, se va a perder tu familia, se va a perder tu propósito, se va a perder todo lo que yo he puesto en ti. Eso es lo que dice el Señor en cuanto al espíritu. Y dice, sobre la faz del campo caerás. Y usted y yo estamos aquí para ser levantados. Por eso nos paramos temprano en esta mañana de domingo, porque venimos a buscar al Señor con la intención de ser levantados y de ser edificados. Es necesario caminar en bendición y no en estas aguas de Egipto. Dice Apocalipsis 12:15, y la serpiente, ¿quién dijimos que era la serpiente? Satanás. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. En la Biblia, en Apocalipsis, la mujer es la iglesia. La mujer somos usted y yo. Dice que la serpiente, Satanás, arrojó ríos de agua, obviamente agua maldita, que es lo único que puede sacar el diablo, para que usted y yo fuéramos arrasados, fuéramos arrastrados. ¿Qué significa? Que Satanás arroja dardos. Ese negocio chueco, pero mira, nada más una vez y con eso te alivianas. Es estupefaciente, pero nada más mientras te sientes bien, ya después lo dejas. Pues mira, dale un escarmiento para que se le quite, ve tú y hazle lo mismo, nada más para que entienda, ¿no? Son ganchos que están cayendo sobre nuestras vidas y que sabemos que nos van a enlazar y que nos van a atar para el devorador, para ser arrastrados. Pero fíjese la misericordia del Señor, dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién dice la Biblia que es el creador de la tierra? Dios. Dios es el creador de la tierra. Bueno, Dios le ordenó a la tierra ayudar a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Usted y yo tenemos una ayuda celestial, pero tenemos que clamar. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso que puede rescatar nuestras vidas del fango más enlodoso, pero tenemos que clamar. Dice Isaías 27:1, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Leviatán es uno de los espíritus más terribles que registra la Biblia. Es un espíritu que habita en el abismo debajo de las aguas. Dice la Biblia que cuando venga el Señor va a ser liberado ese espíritu para empezar a atacar la tierra. Y no es que no esté operando, ya está operando, pero como espíritu físico se le verá descender. ¿Ha usted visto acerca del monstruo del lago Ness?
Haga de cuenta. Hay gente que le tiene más miedo al brujo que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Hay gente que dice, mira, si yo empiezo a servir a Dios y empiezo a caminar, no se vaya a enojar el diablo, mejor así nos la llevamos. El diablo está vencido, fue vencido en la cruz, y aquí dice que Jehová va a visitar con su espada y va a matar a ese dragón que está en el mar. Así que lo que usted esté viviendo y lo que le esté encarcelando y lo que le esté atorando y lo que le esté atando, tiene fecha de caducidad. Hay un Dios que hoy quiere hacerle libre, hay un Dios que hoy quiere romper sus estructuras mentales y hacerle entender que lo que vive no es normal y que Dios lo puede alinear siempre que usted se lo permita, porque tenemos libre albedrío. ¿Qué hay en las aguas del Nilo? Fíjese muy bien, Dios mandó las 10 plagas, porque cada plaga que Dios mandó era un espíritu. En las aguas del Nilo, dice Isaías 7:18, el Señor silbaba a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto. La mosca es un espíritu que contamina. La mosca es un espíritu que no nos deja descansar. ¿Ha tratado de dormirse con una mosca revoloteando? Imposible. La mosca es un espíritu que contamina, que donde pone sus patas pone una cantidad impresionante de bacterias. La mosca causa putrefacción. Si viene y se para una mosca, eso se va a pudrir mucho más rápido por las bacterias que están en las patas de esa mosca. La mosca es un espíritu que no deja avanzar porque se echa a perder. Es un espíritu que uno dice, ¿cuántos negocios no han pegado? Es que yo hice tal inversión y no cuajó. Es que yo me hice de tal socio y algo sucedió. La mosca es un espíritu demoníaco que pudre, que no deja avanzar y que no nos deja descansar en el Señor. Pero fíjese bien lo que dice. El Señor silbaba a la mosca. Quiero que sepa que hay actos proféticos de guerra espiritual. Y el silbido es uno de ellos. Hay una religión que se llama, no me acuerdo si se llama macumba, y también en la santería se levanta mucho un ídolo que se llama leguá. Y el leguá, los que están haciendo su rito tienen prohibido silbar, porque con el silbido se espanta a ese espíritu. Entonces los que lo están invocando, pues obvio no silban, ¿verdad? Porque lo que quieren es que vengan o que se vayan. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que silbar viene siendo un acto profético que en lo espiritual ahuyenta a este tipo de espíritus. Hay actos proféticos que ahuyentan. Cuando aplaudimos, son actos proféticos que ahuyentan. Cuando fueron a Jericó a que se cayeran los muros, iban marchando, no iban caminando, iban marchando, porque la marcha es un símbolo de guerra espiritual, que significa que estamos empoderados de parte del Señor y que estamos pisando al diablo. Dice la Biblia que el enemigo estará bajo las plantas de nuestros pies. Por eso cuando saltamos y cuando brincamos y cuando danzamos en la alabanza, estamos haciendo actos proféticos de guerra espiritual. Y aquí estamos hablando de uno. El Señor silbaba a la mosca, porque es un acto de purificación. Cuando Dios, dice la palabra, que soplaba sobre las aguas, soplaba de su Espíritu Santo. Cuando Dios le dio vida al hombre, dice que sopló sobre su nariz y se llenó de vida. Entonces son actos proféticos que nosotros hacemos. La mosca daña la unción y echa a perder el perfume. Eso lo dice la Biblia. En Eclesiastés, la mosca trae inmundicia. Ese espíritu está en Egipto. Dice Éxodo 8:21, si no dejas ir a mi pueblo, echaré toda clase de moscas. Pero antes nos está diciendo, la mosca vive en lo más remoto del río. ¿Sí me explicó qué quiere decir? Que Dios no creó moscas. Dios ordenó que salieran las moscas del río de Egipto para ir contra el pueblo, porque el agua maldita de idolatría y de hechicería y de maldad genera su propia podredumbre. Por eso aquí dice,
las moscas de la plaga salieron de las aguas del Nilo. En el Nilo, en el mundo, en todo lo que se nos ofrece, hay aguas de maldición. La mosca representa lo que daña la ofrenda para echar a perder el sacrificio. ¿Qué significa? ¿Cómo usted y yo somos bendecidos? Por medio de nuestra ofrenda. Pero usted y yo hoy damos dinero. Antes no había dinero. Antes la ofrenda eran animales sacrificados. Y cuando venía la mosca y se paraba en la carne del animal sacrificado, se echaba a perder la ofrenda. Entonces ellos no podían caminar en prosperidad, porque sin ofrenda al Señor no hay prosperidad. Por eso la mosca daña su ofrenda, la echa a perder y nos impide seguir caminando en bendición. Por eso cuando Dios cerró los cielos por medio de Elías, no hubo cultivo, no hubo cosecha, no hubo ofrenda, no hubo adoración y no hubo bendición. Dese cuenta de lo que estamos hablando en lo espiritual. Las moscas muertas, esto lo dice la Biblia, Eclesiastés 10:1, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué está diciendo? Una mosca echa a perder todo. Una pequeña locura de parte nuestra echa a perder todo. Ay, pero si fue una mentirita nada más, se rompió la confianza. Ay, pero si nada más y le cambié tales números, o sea, fue tanto lo que fraudé, no mucho. Eres un ladrón, te despidieron. ¿En dónde está tu nombre ahora? Ay, pero si nada más entramos y nos llevamos tal cosa, es suficiente para que te encarcelen. En el Código Penal no dice si es de a tanto, te toca tanto de pena, eso no dice. Es el hecho el que estamos efectuando. Una pequeña locura. ¿Cuál es su pequeña locura? Ay, es que me sacó de quicio y pues sí le dije, pero bueno, ya. Las palabras se quedan en el corazón. Las palabras penetran. Una pequeña locura nos puede llevar a echar a perder todo eso hermoso que ya teníamos de parte de Dios y que ya habíamos construido. Estamos hablando, fíjese, de los espíritus del Nilo. Ya hablamos de serpientes, ya hablamos de dragones, ya hablamos de moscas. Las 7 vacas flacas que salieron de las aguas del Nilo son las que devoran la abundancia. Esto lo vemos cuando el faraón soñó 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y le pidió a José que le interpretara el sueño. Y él le dijo, las 7 vacas flacas son la maldición y la escasez que caerá sobre Egipto. Las vacas flacas que devoran la abundancia, que devoran tu provisión, que de repente dices, pero si yo gano bien, ¿por qué vivimos mal? Pero si yo gano bien, ¿por qué debo tanto dinero? Pero si nosotros tenemos un buen salario, ¿por qué nos faltan tantas cosas? Las vacas, los espíritus de las vacas flacas que devoran la abundancia. Van 4. Número 5. Ranas. En el río Nilo, en las aguas malditas, está el espíritu de la rana. Dice la palabra, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, o sea, en tu recámara, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. El espíritu de la rana es el espíritu que trae desunión matrimonial. El espíritu de la rana es el espíritu que de repente tú dices, no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear, y cuando ves, algo pasa. Alguien llamó, algún mensaje entró, alguien hizo un comentario, algo pasó que ya se acordaron, algo sucedió. El espíritu de la rana trae pleito, trae contienda y trae desunión matrimonial. El diablo sabe que si deshace el matrimonio, se deshace la familia. Los hijos huérfanos, al rato ya se volvieron a casar, el nuevo fulano ya le hizo algo a los hijos. Es un espíritu de desunión y de maldición en nuestras casas que no podemos permitir. El espíritu del cocodrilo.
En las aguas del río maldito del Nilo están los cocodrilos. El cocodrilo es un espíritu que trae ofensa. Por eso tiene el hocico largo. El cocodrilo camina sigilosamente y cuando te das cuenta ya te agarró y ya te desmembró. El cocodrilo es un espíritu que deshace, que desmembra por medio de la ofensa. ¿Alguna vez te ha pasado que dices yo lo quería tanto, pero el día que me dijo tal cosa como que algo se cambió ahí? Es que yo le tenía confianza, pero el día que se le ocurrió hacer tal comentario, híjole, ¿no? El espíritu de la ofensa. Espíritu de la ofensa que ha traído guerras, que ha traído desastres, que ha traído desuniones, que ha traído divorcios, que ha traído desintegración. El espíritu del cocodrilo que sale de los ríos, de las aguas malditas y que trae dolor en tu corazón. La ofensa te trae dolor en el corazón y Dios no quiere que nosotros caminemos así. Dice Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Fíjate muy bien, el Nilo se convirtió en un altar de sacrificio. Todos los varones que nacieron fueron echados al río, fueron asesinados. Por eso la madre de Moisés puso a su hijo en una canasta para salvarle la vida. El espíritu del río Nilo es algo que viene a matar. ¿Y a quién mata? A los varones. ¿Por qué? Porque son los sacerdotes. ¿Te suena el espíritu que hay ahorita que ya los hombres traen más falda que nosotras? Ya traen más taconcito y ya están más depilados que muchas de nosotras. El espíritu de Egipto, el espíritu de las aguas del Nilo va contra los varones, va contra la hombría. Es que si no haces esto no eres hombre, y ahí vas. Y al rato salte de las drogas, salte del alcohol, respóndele a la muchacha, pasa pensión, salte de la universidad, arregla la que hiciste. El espíritu del río Nilo ataca a los varones. Ataca su identidad. Te voy a dar un dato. A Moisés le pusieron su nombre después de 7 años. Moisés tenía 7 años de edad cuando le dijeron tu nombre será Moisés porque fuiste sacado de las aguas. El nombre da identidad, el nombre nos da propósito, el nombre nos da asignación. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham, por eso Dios le cambió el nombre a Sara, por eso Dios le cambió el nombre a Jacob, porque el nombre te da propósito y te da asignación. El río Nilo ocasiona que andemos por la vida sin saber quiénes somos, sin saber cuánto valemos, sin saber de qué somos verdaderamente capaces de la mano de Dios. El espíritu del río Nilo, de esas aguas, ocasiona que vayamos por la vida haciendo lo que nos dicen acá, lo que nos dicen acá, lo que nos dicen por acá, porque no estamos plantados. Eso ocasiona el espíritu del Nilo, que se convirtió en un altar de sacrificio a Mamón, que es otro espíritu, un espíritu de tacañería que nos lleva a la escasez. En el Nilo se hacían rituales de ocultismo, y quiero decirte que eso pasa mucho en México, en las aguas sobre todo de Veracruz. Pasa mucho que van los brujos y hacen altares y los echan a las aguas para maldecir las aguas. Pasa muchísimo y aquí lo vemos. Despertaban a las potestades de las aguas, van y hacen invocaciones, porque el mundo espiritual es más real de lo que tú y yo creemos. Van los brujos y hacen invocaciones a las aguas para llamar a los espíritus que están en las aguas. Y tú y yo como hijos de Dios ni enterados estábamos. Es tiempo de invocar a Cristo y de invocar al Señor, porque hay alguien más que está invocando espíritus en contra de tu casa. Estábamos el día de ayer en la oración de las 3 de la mañana. Me están haciendo brujería, estoy enferma, es fulana, me está hechizando. Hay un mundo espiritual y a veces tú y yo no estamos enterados. Hay una persona que me está maldiciendo y por eso todo va mal y yo sé quién es. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios en contra de quien está invocando el poder de las tinieblas? En contra de nosotros. Y lo estamos viendo. Apareció tal cosa en mi negocio. ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras los hijos de Satanás están invocando potestades de las aguas, de los cielos? Están invocando en contra nuestra. La princesa que encontró a Moisés
dice la historia, la palabra, dice la Biblia, que la princesa estaba en el río con sus princesas atrás. No eran princesas, con sus doncellas, que ninguna era doncella, por cierto, ahorita te digo. Estaba en el río cuando vio a Moisés. ¿Qué crees tú que estaba haciendo la princesa? Estaba haciendo un acto de brujería, estaba invocando a los espíritus del Nilo. Por eso cuando vio a Moisés lo adoptó, porque ella consideró que los espíritus del Nilo le estaban mandando al niño, porque ella no podía tener hijos. Por eso lo adoptó y lo abrazó y lo crió dentro del palacio. Esa princesa estaba haciendo un acto de brujería y de hechicería en las aguas del Nilo, porque ellos sabían las potestades que estaban ahí adentro. En Egipto las mujeres no tenían obligación legal, no es como aquí, que hombre y mujer y casados, no. En Egipto las mujeres podían andar con quien quisieran, cuantas veces quisieran, y era legal. Había una libertad impresionante para hacer todo tipo de prácticas. En Egipto había, y después a toda la realeza de Europa, pero nació en Egipto, el incesto, porque ellos decían que si no, no iba a ser pura la sangre, y como el próximo faraón iba a ser de un linaje diferente, porque en Egipto el faraón era considerado un dios. Y aún así el faraón, considerado Dios, iba y consultaba a los ídolos, para que te des cuenta del nivel de hechicería que había. ¿Por qué si yo soy un dios voy a ir a consultar a otros dioses que son menos que yo? Así estamos de ciegos a veces usted y yo. ¿Por qué si tengo un dios grande voy a ir con un brujo a que me amarre unas ramitas porque así me va bien en mi negocio? ¿Por qué? No somos conscientes de lo que opera en nosotros y del Dios que tenemos. Ellos utilizaban diferentes métodos de tortura y eran hechiceros de tan alto nivel que cuando llegó Moisés a decir esta vara se convierte en serpiente, ¡uy, eso no es nada! A ver, hechiceros, échenle. Era un nivel de brujería impresionante. ¿Qué nos está hechizando a usted y a mí el día de hoy? ¿Qué nos está maravillando? ¿Qué está captando toda nuestra atención? No hay caricatura donde no salgan portales espirituales. Y eso es real. Es real. La Biblia habla de portales espirituales. Por eso estamos los sábados a las 3 de la mañana. Porque hay un portal espiritual. Y yo estoy asombrada. Si usted revisa, ayer tuvimos más de 500 personas orando en algún momento a lo largo de hora y media. 500. Sábado a las 3 de la mañana. Hay portales que se mueven. ¿Para qué los estamos ocupando? Porque el reino de las tinieblas sí está muy consciente de eso. Y para quien diga, ay, espíritu de Egipto, bueno, ¿esta qué? O sea, es un país nada más. Mire, la Biblia lo dice. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Isaías 19:3. Egipto es un espíritu. Lo dice la Biblia y dice, destruiré su consejo. ¿Qué significa? Usted y yo pecamos y caemos bajo muchas veces por consejo. Yo te recomiendo que vayas a tal lado para que te hagan una limpia especial y con eso vas a ver. Y ahí vamos. Yo te aconsejo que le hagas de esta manera y vas a ver cómo tu marido se alinea. Y ahí vamos. ¿Qué consejo? Yo te recomiendo que vayas con tal contador, te hace unos números, no hombre, acabas pagando la mitad y ahí vamos. ¿Qué consejo estamos escuchando? Haz lo que quieras, nomás cuídate, no va a pasar nada. ¿Qué consejo estamos escuchando? ¿Qué consejo estamos escuchando? Dice Dios, yo destruiré su consejo. Es tiempo de que tú y yo empecemos a caminar y a derribar lo que nos está atando. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y yo busqué la palabra, es la palabra Strong 457. En hebreo se llama, dice Elil, y significa agárrese. Dice, yo busqué la palabra imágenes. Imagen que significa ídolo. Bueno para nada. Bueno para nada. Una imagen, un ídolo, se llame como se llame, es un bueno para nada, banal,
nulo e inútil. Dice la Biblia: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Usted y yo a veces, en medio de nuestra desesperación, vamos con ídolos que no necesariamente son imágenes. ¿A quién estamos idolatrando para que nos venga a ayudar en lugar del Señor? ¿A quién estamos yendo a buscar para ver si nos da un consejo en lugar del Señor? ¿A quién estamos usted y yo a veces acudiendo? Aquí el Señor dice: eso es inútil, eso no te sirve para nada, eso es vano. Y luego busqué la palabra hechicero. Está en el Strong 328. Significa mover con suavidad. Usted y yo en las películas vemos que un hechizo y se mueve todo, ¿no? Y ¡guau!, ¿no? Saldríamos corriendo, no habría brujos. No habría brujos. Un hechicero entra con suavidad. ¿Quién te está encantando? ¿Quién te está aconsejando suavemente que tú ni cuenta te das? Bueno, yo te lo digo porque te quiero. Suavemente. Mira, te dejo esto para que se lo des y vas a ver. Es poquito. Suavemente. Mira, vamos a hacer tal ritual, ahí no pasa nada, o sea, nada más son unas hierbas, las hierbas las hizo el Señor, ¿no? Suavemente. Hechicero es suavemente. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló a los Gálatas, dijo: ¿quién los hechizó, oh Gálatas insensatos? Ustedes sabían la verdad de Cristo. ¿Quién los hechizó? Porque las ideologías entran poco a poco. Y hay ideologías de muerte. Cuando te dicen: confía en ti mismo, ¿qué crees? Que la Biblia dice que separada de Dios nada puedo hacer. El día que yo confíe en mí mismo me voy a deprimir porque yo no puedo. Dice la palabra que es por su gracia y por su misericordia. Y este mundo nos dice: en la medida que te esfuerces vas a tener. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto vienen de Dios. Suavemente. Y hay cristianos, todo con equilibrio, todo con equilibrio. La palabra equilibrio no viene en la Biblia ni una sola vez. La Biblia dice: los quiero fríos o los quiero calientes, porque tibios los voy a vomitar. Así que la palabra equilibrio no existe. La Biblia dice: te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, ¿cuál quieres? No hay en medio. Y mucha gente pensando en un equilibrio, bueno, o sea, ni muy, ni tan. Cuando la Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados a ser adoradores del Señor. Moisés estuvo 40 años en el desierto, desintoxicándose de Egipto. Después de 40 años, Dios lo presentó ante el faraón. ¿Por qué? Porque se tenía que desintoxicar. Porque él pensaba como los egipcios, adoraba a los egipcios, rezaba, o sea, se tenía que desintoxicar. Es necesario desintoxicarnos para poder caminar en el Señor como esos libertadores. ¿Quieres tener unción? Tienes que desintoxicarte de todo lo que has vivido y pasado durante todo este tiempo en Egipto, en el mundo, en el pecado. ¿Quieres caminar correctamente? ¿Quieres orar por los enfermos y que los enfermos sanen? ¿Quieres tener una relación con Dios donde tú lo escuches? Tienes que desintoxicarte de todo lo que te ha estado abrazando durante todo el tiempo que no has conocido al Señor. Porque el espíritu de Egipto hace que incluso tengas mutuo acuerdo en lo malo. Abraham le dijo a Sara: Sara, vamos a decir que somos hermanos, porque si no, ¿qué le iban a hacer a Sara? Dice la palabra que el faraón, en cuanto la vio, se quería acostar con ella. ¿Cuántas parejas no hay? Somos libres. Somos free, somos una relación libre. Tenemos nuestras propias reglas. Espíritu de Egipto. Dice la palabra en Éxodo 1:10: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios. Otra versión de la Biblia dice astutos. Egipto es un espíritu que sabe lo que hay en ti y de manera astuta y sabia va a tratar de penetrar para bloquear. Egipto es un espíritu que sabe lo que Dios está haciendo en tu vida y de manera sigilosa y astuta va a hacer todo para que dejes de orar, para que dejes de asistir. Ay, nada más hoy. Y después, ay, nada más hoy. Y cuando ves, ya tienes un mes sin estar en la presencia de Dios y sin estarte nutriendo.
El espíritu de Egipto va a llegar a romper de manera sigilosa lo que Dios te ha dado. Por eso dice la palabra: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes. El espíritu de la serpiente es astuta. Y Dios te dice: sé más astuto tú. ¿Y cómo vamos a ser astutos? Hagamos lo que dice la palabra. Pregúntale a Dios: ¿cómo me pongo antes de esto que está? Porque hay gloria encima de ti. Tú tienes el respaldo de lo alto. Hay un Dios que camina contigo. Hay un Dios que te abraza. Hay un Dios que te consuela. Hay un Dios que te quiere dirigir. Es tiempo de que limpiemos nuestras aguas de parte de Dios. Yo le voy a pedir de favor que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie.